Debemos recordar que cuando predicamos la palabra del Señor, estamos hablando, estamos dando testimonio de las experiencias que hemos tenido con el Señor. Porque todos los que hablamos del Señor somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Y no hay nada más poderoso que el testimonio de una persona, de un hombre, de una mujer que ha vivido y ha sido procesado por Dios en algún área de su vida. Nos convertimos en testigos peligrosos en contra del poder de las tinieblas. Porque conocimos una verdad que es la verdad que empezamos. Conocimos una verdad que mucha gente desconoce. Pero nos es necesario recordar que nuestro testimonio, la palabra que portamos en nuestros corazones, tiene que ser bautizada, empoderada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso fue lo que Cristo les pidió a los discípulos antes de subir y ser llevado al cielo. Le dijo: esperen la promesa del Padre, al Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y Él os dará poder para predicar, poder para llevar el mensaje, para sembrar la semilla del reino. Y el resultado lo vemos en este pasaje, cuando la valentía y esta unción de Pedro, en el versículo 23 dice que a la gente que estaban oyendo les dice sin ningún temor y vergüenza: ustedes, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole al Señor. Parecería controversial de que hoy escuchemos mensajes de esta naturaleza, en donde el predicador tenga el coraje de pararse frente a una multitud y de hablar la verdad conforme a lo que el Señor nos ha llamado a decir, no conforme a lo que la gente quiere oír. Dale un fuerte aplauso al Señor si puede. Obviamente, aleluya, ellos sabían lo que iba a resultar de este mensaje. Ellos sabían que su vida estaría puesta en peligro, igualmente como hicieron con Jesús, su maestro. También ellos perecerían de la misma manera, y más bien ellos lo tomaban como algo de mucha honra, padecer los padecimientos que padeció el maestro. Por el nombre, por la palabra de Dios. Pero vemos algo interesante que hoy muchas veces se omite del mensaje que escuchamos en este tiempo. Y es sencillamente el poder oír la palabra de Dios y que el predicador, el que lleva el mensaje, de una manera o de otra pueda transmitir la verdad del Evangelio. Y este mensaje de la verdad del Evangelio, que anuncia las buenas noticias, porque eso es lo que es el Evangelio, buenas noticias. Y estas buenas noticias son que Cristo nos redimió, nos salvó por su gracia. Que no somos salvos por obras, que usted no puede ser salvo. Y ser salvo significa llegar a conocer a Dios. Ser salvo significa estar y tener unicidad con Dios, conocer a Dios y estar en Dios, en Cristo. La salvación es un tema muy amplio, pero cuando hablamos de salvación tenemos que primeramente reconocer que el mensaje del Evangelio necesita un condimento, un elemento muy esencial, y es la verdad del Evangelio. La verdad de la palabra de Dios. Cuando alguien escucha la verdad de la palabra de Dios, debe sentir y experimentar una convicción interna de su necesidad de ser salvo. Esta necesidad, reconocer nuestra necesidad de ser salvos, es muy importante
para entonces reconocer que la única forma de lograr la salvación es creyendo en el nombre de Jesucristo. La Biblia y la palabra de Dios nos enseña y reitera que no hay salvación, no hay otra forma de ser salvo. Porque somos salvos por justificación. Somos salvos por gracia. Somos salvos porque alguien pagó el precio por nosotros. Y ese alguien es Jesucristo. Y en el versículo 23, Pedro dice a este, o sea, a Jesucristo, a Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Porque Dios conoce el final desde el principio. Y cuando Dios empieza algo es porque ya lo terminó y lo vio hecho bien. Ya Dios había visto que la redención y la salvación por medio del sacrificio de su Hijo había sido satisfactoria para su alma, para su corazón, para su deleite. Entonces dice ya que esto no sorprendió a Dios. Hubieron dos razones que llevaron a Jesucristo a la cruz, que fue entregado en manos de inicuos, en manos de pecadores. Y porque Dios consintió de antemano que eso fuera así. Muy importante lo que Pedro está diciendo. Dice, a Jesucristo entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes lo mataron. A través de manos de otras personas, pero lo mataron ustedes. ¿A quién le está hablando? A los religiosos de su época, que conspiraron matarlo. Él no se los mandó a decir con nadie. Él se los dijo directamente. Hoy en día nosotros hemos adornado tanto el Evangelio y hemos presentado un mensaje tan sutil del Evangelio que no ha producido cambios en la actitud y en el corazón de los oyentes. Mucha gente, lamentablemente, y vemos el resultado de haber predicado el Evangelio light. ¿Conocen el Evangelio light? El Evangelio light es en donde Dios lo hace todo y usted no tiene que hacer nada, ni siquiera cambiar su conducta, ni siquiera renunciar al pecado que usted practica, pero porque ya Dios conoce su condición y lo recibe así y entiende que Dios lo va a dejar así. El Evangelio light es el que no reconoce su necesidad de ser salvo. Las Escrituras, por medio de la ley de Jehová, por la ley del antiguo pacto, tienen un propósito muy importante para la salvación, que son los mandamientos de Dios, la ley de Dios, en donde finalmente Pablo en el libro de Romanos enseña que ninguno de nosotros podrá ser justificado por la obediencia y el cumplimiento de la ley, porque no es posible lograrlo. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede tratar de justificarse, de tener una vida piadosa, de tal manera que usted sea un hombre que cumple toda la ley, porque Pablo se encarga de decir en el libro de Romanos que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, que no hay justo aún uno. Pero no nos deja ahí. Él hace ese exégesis para que nosotros entendamos que no es por la obediencia a la ley, ni por obras humanas que podamos hacer o lograr la salvación. Que la salvación viene a través de un proceso que empieza primeramente arrepintiéndose. Por eso que en el versículo 38 Pedro les dijo, arrepentíos. Luego de ellos preguntaron, ¿qué haremos? Ya sabemos que hicimos mal, ya sabemos que nos equivocamos, ya sabemos que crucificamos al Hijo de Dios. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntaron ellos. Y Pedro les dijo con toda convicción qué era lo que debían hacer. Él les dijo, arrepiéntanse.
Ese es el Dios de la imaginación, es el de la gente, es el Dios que cree que le habla. El Dios que cree que le bendice aunque sea desobediente. El Dios que está con ellos aunque estén cometiendo pecado. Ese es el Dios de la imaginación. El Dios que perdona sin que tú te arrepientas. No es el Dios de la Biblia. Y ahora el interés que ustedes están poniendo, imagínense si en el tiempo de Pedro, cuando él empezó a predicar, a los oyentes les dijo, ustedes mataron al Hijo de Dios. Ustedes fueron, no fueron otros, fueron ustedes. Por las manos de inicuos, pero fueron ustedes. Ese era el mensaje que ellos empezaron a predicar. Porque en este mensaje, aunque muchas veces decimos, ¡ay, qué duro! ¡Qué pesado! Está bajando el pastor, es por tu bien y el mío y de todos los que oyen la palabra del Señor. Nosotros tenemos que llegar a la convicción de que estuvimos mal, amados. Para entonces tomar la decisión de permitir que Dios nos salve. Ninguna persona que no necesite salvación podrá recibirla. ¿Sabía eso? Dígame amén o dígame algo. Ninguna persona que no reconozca que por sí mismo es imposible salvarse podrá ser apto para recibir la salvación que Dios le ofrece en Cristo. Y hay mucha gente que considera que hay diferentes formas o medios para ser salvo, porque asumen que Dios conoce, que Dios entiende y que Dios lo sabe todo y que el Dios de amor lo perdona todo. Claro que lo perdona todo y la condición es por medio del sacrificio sustitutivo de alguien que nunca pecó como nosotros, pero que entregó su vida por nosotros. Pero tenemos que empezar por algún lugar. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empieza el cambio en nuestras vidas? Gracias. ¿Alguien más me puede decir amén o me puede decir, pastor, usted está hablando lo que la palabra de Dios enseña? Es reconocer. Qué importante es reconocer. Gracias. Reconocer. Reconocer nuestra falta. El que reconoce su falta tiene primeramente una actitud muy interesante, que es que ya no se justifica. Ya el abogado que tenemos en nuestra mente se calla la boca. Porque cada vez que uno, yo no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo muy bien en los tiempos en donde el abogadito que yo tengo o tenía en mi interior me defendía. Yo no sé. No, es que me decía, cuando la palabra me redarguía o alguien me decía que estaba mal, mi abogado me decía, no es culpa tuya, todo el mundo es igual, no te sientas mal. Hay mucha gente como tú que Dios perdona. Y ese abogadito me calmaba en mi mente y me hablaba. Por eso digo que para empezar a reconocer, usted tiene que mandar a callar su abogado defensor que tiene por dentro, que le está diciendo que usted es joven. Y como es joven, Dios lo perdona y lo entiende porque usted es joven. O usted es viejo y por viejo también Dios lo perdona y lo comprende porque es viejo. Pero de una manera o de otra no llegamos a reconocer nuestra condición. Por eso que yo entiendo que el terror de aquellos que se defienden y se justifican a sí mismos es leer la palabra. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Los años que he conocido al Señor y conozco al Señor, muchas de las personas con quien he tenido dificultad para hacerle reconocer su falta, su estilo de vida, es que no leen la palabra. Le temen, no creen, dudan de que esto que leemos aquí en la Biblia sea verdaderamente la palabra de Dios. Pero dice la misma Escritura
nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Que no ha sido obviamente escrita por manos de hombres, pero ha sido inspirada por Dios. Y de esto dan testimonio las mismas escrituras. Entonces la ventaja de leer la palabra del Señor que nos lleva a la salvación es primeramente ayudarnos a reconocer qué es lo que el Señor nos está mostrando. Y esto es parte del mensaje, por eso que le he titulado a este mensaje, ¿verdad? La valentía de la predicación. Porque hoy en día escuchamos mensajes que producen en los oyentes, lamentablemente, digo yo lamentablemente, muchas cosas menos arrepentimiento. Algunos predican de motivación, pensamientos y mensajes motivacionales, en donde usted sabe que Dios está con usted, en donde usted sabe que Dios lo levantará, donde usted sabe que por la fe en Cristo todo se puede, en donde usted oye todas las cosas buenas que Dios le da, pero nunca usted va a escuchar lo que Dios le demanda, lo que Dios pide. Y lo que Dios pide y lo que Dios demanda es importante para mí saberlo, porque yo intento tener una relación y una unicidad con un Dios vivo. Yo sé que usted que está escuchando posiblemente en este momento se sienta redarguido y el Espíritu Santo le esté haciendo cosquillitas por dentro. Gloria a Dios por eso. Le pido que no endurezca su corazón, que no resista al Espíritu Santo. Porque como dije al comienzo, el Espíritu Santo es quien se mueve a través de la predicación que sus hijos transmiten en palabras a otros por medio de sus oídos. En este momento la palabra de Dios está entrando a tu corazón, pero el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida, en tu interior, y te está diciendo, ¿escuchaste lo que dice este predicador? Esa palabra yo quiero que tú la escuches y quiero que tú la recibas. Pero que no resistas a la voz del Espíritu Santo, porque bendito sea el Señor cuando podemos verdaderamente entender de que ese sentir interno que tenemos cada vez que oímos la palabra del Señor, que nos hace ver nuestras faltas, no con la intención de humillarnos ni de condenarnos, sino que sencillamente con la intención de que reconozcamos que necesitamos a alguien que nos saque de la situación en que nos encontramos. Y ese alguien se llama Jesucristo. La salvación no podrá llegar a tu corazón hasta que tú no entiendas y no reconozcas que necesitas ser salvo. El Evangelio le haya presentado la salvación a mucha gente que no reconocieron su necesidad de ser salvos. Son cristianos sin necesidad de ser salvos. Se salvaron ellos mismos. Alguien pregunta, ¿por qué las iglesias están vacías hoy? Alguien pregunta, ¿por qué los hermanos no asisten a la iglesia? Yo pregunto, ¿no conocen su necesidad de salvación? ¿No hemos reconocido por la palabra la verdadera condición de nuestras vidas? ¿No hemos reconocido que sin Cristo estamos perdidos en nuestros delitos y pecados y que nada podemos hacer sin Él? ¿No hemos reconocido que sin Cristo y fuera de Cristo aún nuestros pecados y esa naturaleza pecaminosa que gobernaba nuestra vida todavía está vigente? No hemos reconocido nuestra necesidad de ser salvos. Por eso que la palabra del Señor muchas veces, cuando la leemos, no termina muchas veces de redarguirnos. Cada vez que abro la Escritura pensando algo distinto a lo que el Señor siente y piensa y desea que nosotros, sus hijos, entendamos, se añade algo más. Por eso que nuestra edificación y el crecimiento nuestro no termina,
Nosotros estamos en medio de un proceso que se empieza cuando llegamos a Cristo confesándole como nuestro Señor y Salvador. Pero ese no es el fin. Ahí es que verdaderamente empieza el proceso. ¿Cuál proceso es ese? El proceso de la transformación. El proceso de la conversión. El llamado del Evangelio dice: arrepentíos y convertíos. La conversión no puede venir antes del arrepentimiento. Y el arrepentimiento no puede suceder si no hay una convicción de que hemos cometido un error o, como la Biblia le enseña, hemos cometido pecado. Y esto es importante. Pedro predicó así. Les dijo en el 38: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y recibiréis el don, o sea, el regalo. ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo es un regalo? Amén. El regalo, el don del Espíritu Santo. Y versículo nuevamente 41, así que los que recibieron su palabra. ¿Qué fue lo que convirtió a esta gente? Recibir su palabra. ¿Está usted recibiendo su palabra hoy? ¿O está escuchando la voz de tu abogado? Que te dice: no, esto hubiera venido fulano, porque este mensaje le cae bien perfecto a fulano, pero a mí no. ¿Conoce ese abogado? Sí, ay, mira qué pena. Fulano que siempre viene, justo hoy no vino. Se perdió el mensaje, porque este mensaje era para él. Porque en nuestra conciencia, en nuestra mente, tenemos un abogado defensor que nos está justificando. A ese abogado nosotros tenemos que ordenar que se siente, que se calle y que permita que sea la voz del Espíritu Santo y que nos hable a nuestra conciencia. Si no le está gustando, gloria a Dios. Estoy cumpliendo con mi mensaje. El mensaje está llegando. Si a usted le está gustando el mensaje y aún permanece practicando lo que toda la vida ha venido practicando, quiero decirle que el mensaje usted no lo está entendiendo o no lo estamos transmitiendo con claridad. Este mensaje del Evangelio no fue enviado por el Padre para que aquel que lo escuche se quede igual, practicando lo mismo, teniendo el mismo estilo de vida. Este mensaje demanda un cambio que viene producto de haber reconocido nuestro error. Nos equivocamos, me estoy equivocando. Mi vida como yo la vivo, lo que estoy practicando, no lo puedo seguir practicando. No debo seguirlo practicando. Si usted no escucha esta convicción del Espíritu en su interior, yo le invito a que ore, porque puede ser que no sea ni el mensaje, ni sea verdaderamente el tema, sino que puede ser de que usted necesite verdaderamente un cambio en su corazón, y este cambio en nuestros corazones lo produce el Espíritu Santo. El Señor dice: no resistáis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No endurezcáis vuestros corazones como en el desierto, dice el libro de Hebreos. Sino que más bien nosotros tenemos que tener un corazón. ¿Cuántos saben que el corazón es el terreno que Dios está buscando sembrar la semilla? Es nuestro corazón, ahí donde está tu alma. Donde están tus decisiones, ahí es en donde el Espíritu Santo quiere obrar el milagro de la transformación, del nuevo nacimiento. ¿Por qué estamos predicando esto, pastor? Porque hay mucha gente que no ha entendido la importancia de oír la palabra del Señor y tener la humildad, ¿verdad? Ser humilde en recibir la exhortación, en entender que Dios conoce nuestra condición, pero que Dios en su gracia nos quiere rescatar de esa condición en la cual nos encontramos. Y para eso hay que reconocer.
No justificarnos, sino reconocer. Es muy importante que todos los que escuchemos el mensaje de Dios reconozcamos. Versículo 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Versículo 15 dice algo aún mayor. Y matasteis al autor de la vida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Cuántos testigos hay en la casa hoy? ¿Cuántos testigos sabemos que Dios cambia, que Dios es el que libera, que Dios es el que sana, que Dios es el que transforma, que Dios es el que santifica y que Dios nos ha mandado a predicar su santa palabra, no como la gente lo quiere oír, sino como Dios quiere que nosotros transmitamos su palabra? El resultado es una generación de creyentes que no tuvieron convicción de pecado. Creyentes que entienden que están bien con Dios, actuando de una forma que contradice las Escrituras. Y esto es un engaño, es peligroso. Es peligroso. Nosotros tenemos que llegar al punto en que reconocemos, y escúcheme bien, no estoy condenando a nadie, porque ni siquiera Jesucristo vino a condenar a nadie. Cristo vino a hacernos conocer la condición en la que nos encontramos para ofrecernos la salida, la solución, el cambio, la liberación, la transformación, el poder que tú necesitas, la salvación que necesitamos para ser libres de la condición en la cual muchos de nosotros aún hemos nacido. No somos culpables de las cosas que muchas veces practicamos. Las practicamos por naturaleza, por mentalidad, por religiosidad, por tradición. No somos culpables directamente, responsables de lo que practicamos en nuestra vida. Pero llega el momento en que la convicción, que la verdad llega, y cuando conoces la verdad os hará libre. Dale un aplauso fuerte al Padre. Gracias, Señor. Nuevamente el mensaje de Pedro, y esto es el énfasis de este mensaje. A veces nos sentimos, ¿verdad? Y me ha pasado a mí muchas veces, decirle a una persona que está equivocada, una persona que quiere mantener su defensa a algo que no está correcto. Y esto no lo hacemos para condenar, ni para que tú te sientas mal, ni te sientas triste, ni desprovisto, sino que hay un paso bien pequeño y reducido que separa la autojustificación y el tratar de salvarme a mí mismo, a reconocer que necesito la salvación y que ese Salvador me está ofreciendo su mano. Es bien corto el camino. Cristo no vino a condenar a nadie, ni yo tampoco. Cristo vino a salvar, y el mensaje que estás escuchando es un mensaje de salvación, no de condenación. Alguien puede decir, el pastor está predicando de condenación, como mucha gente dicen acerca de los mensajes en donde se predica la verdad. Ese pastor está condenando, no es condenación, es un mensaje de salvación, porque si Cristo estuviera ausente del mensaje, entonces es de condenación. Pero si Cristo está presente en el mensaje y te estamos predicando la salvación, que no es por obra, sino por gracia, por la fe en Cristo Jesús, entonces es un mensaje de salvación y no de condenación. La pregunta es, ¿cuántos quieren ser salvos? ¿Cuántos quieren recibir la salvación en este día? Póngase de pie conmigo y oremos, amados. Gracias, Señor. ¿Cuántos están recibiendo de nuevo poder del Espíritu? ¿Cuántos están entendiendo esta petición del Señor? Aleluya. Levante sus manos con nosotros.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Perdón. Gracias, Señor. Espíritu Santo, sin ti no es posible llegar a la convicción. Esto es una obra que solo lo haces tú, Señor. Tú eres quien nos muestra. Tú eres quien quita, Señor, los argumentos humanos. Tú nos redarguyes, tú nos convences de que por tu amor, Señor, con ese amor que nos amaste desde antes de la fundación del mundo, quieres liberarnos, quieres salvarnos, oh Señor. Por eso que en esta hora, Señor, quitamos toda defensa, Señor, y nos humillamos. Renunciamos a la condenación del mundo. Renunciamos a los pensamientos negativos, a los pensamientos que nos conducen a la depresión, al desánimo, a la condenación. Y clamamos, Señor, por esa palabra de gracia, de poder que tú, Señor, nos has dado en Cristo Jesús. Señor, declaro que en este día somos libres. Gracias al sacrificio de tu Hijo por nosotros, no por nuestras propias obras, no por nuestras propias, Señor, esfuerzos humanos, de lo que podamos hacer o dejar de hacer, sino que se trata de naturaleza. Se trata de que ahora la simiente de Dios, la palabra de Dios está en nosotros. Cristo mora en nosotros. Y por naturaleza, Señor, somos transformados a su imagen. Padre, oramos para que el fruto, Señor, de tu palabra en nuestros corazones sea manifiesto. Y se manifieste un carácter, Señor, no como el hombre viejo, sino como el nuevo hombre, que según la imagen del varón perfecto se va formando y creciendo para la gloria de tu nombre. Señor, te damos gracias, porque reconocer nuestro error nos ha sido útil para llegar a la salvación. Reconocer, Señor, nuestro pecado nos ayudó a ser salvos, porque tú no nos dejas en condenación, sino que tú nos sacas de la condenación para mostrarnos la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso levantamos nuestras manos, Señor, y declaro en tu nombre que muchos en este tiempo escucharán tu palabra por medio de la predicación, no suave, no una predicación manipulada, no una predicación con intención de agradar a la gente, sino con una predicación que, aunque nos cueste, Señor, el agradar a los hombres, la podamos llevar con el fin de agradarte a ti, Señor. Que nuestras vidas y el llamado que has hecho a nuestras vidas a predicar tu santa palabra la podamos lograr y cumplir, no mirando a los hombres, sino mirando a Cristo, Señor. Que el ejemplo de Cristo Jesús, que murió por nosotros para establecer tu voluntad en nuestros corazones, también sea el mismo sentir en lo que portamos una palabra, oh Señor, de transformación para tu iglesia. Señor, que no nos conformemos a lo que el mundo nos puede ofrecer, a los lujos, Señor, a las tentaciones de la vanagloria de la vida, oh Señor, sino más bien renunciemos, Señor, a todo lo que venga de parte del enemigo para minimizar el mensaje que portamos. Porque verdaderamente, Señor, somos testigos del poder de tu gracia que opera en nuestras vidas. Señor, que tú perdonaste nuestro pecado, tú perdonaste los míos, Señor. Tú no me condenaste, sino que me hiciste ver mi condición, en donde yo supe reconocer que yo no podía hacer nada por mí mismo, sino que tuve que doblar mis rodillas luego de reconocer que solo Cristo podía hacer la obra. Gracias porque me libraste de la condenación. Gracias porque me diste y nos das a todos el reconocer, Señor, que sin Cristo nada
podemos hacer. Gracias, Padre, nos trajiste, nos convenciste con lazos de amor, Señor, para entender de que solo tú, Señor, verdaderamente nos amas. Y nos has librado de la mentira, del engaño, del error, de las tinieblas, Señor. Tu verdad, Señor, nos trajo salvación, nos hiciste libres. Padre, te doy gracias por esta congregación. Te doy gracias por esta familia donde nos has puesto. Te doy gracias por los que nos escuchan, Padre. Te doy gracias porque vemos que tu palabra está siendo recibida, Señor, en los corazones. Padre, te damos gracias porque sabemos que iremos en aumento, Señor. Habrá multiplicación, Padre, porque el fruto que, Señor, tú estás produciendo en nosotros no es un fruto que producen los hombres. Es el fruto que produce tu espíritu en los hombres. Te doy gracias por este día. Más bien, Señor, oramos para que no nos falte el denuedo, para que podamos vivir conforme, Señor, para que podamos llegar hasta el final, Padre, al cumplimiento, Señor, de tu propósito para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias, amados.